para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio, desde hace ya más de 10 años, estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina, de cómo trabajan, cómo piensan, cómo ayudan esos maquiavelitos a que mejore la imagen de políticos, de empresas, de empresarios, de marcas. Y en esta Hora de Maquiavelo vamos a hablar, usted seguramente la semana pasada escuchó que algo pasó con Starbucks y con los vasitos de Starbucks, que en las redes sociales, esa nueva realidad virtual del mundo, no solamente de los argentinos, mucha gente se enojó con Starbucks y con el tema de que o por lo menos Starbucks se disculpó que tuvo que usar vasitos industria argentina, y bueno, con la susceptibilidad, con el nacionalismo que hay, hubo muchos que hicieron chistes, se enojaron, insultaron a esta cadena de cafeterías estadounidenses tan exitosas. Vamos a analizar aquí, como nadie lo puede hacer, qué significa el Community Manager, ese nuevo cargo de ejecutivos, a veces, dicen muchos, demasiado jóvenes, demasiado cibernáuticos, que manejan hoy la imagen de muchísimas empresas que se atreven a meterse en las redes sociales. Pero antes vamos a analizar con dos expertos uno de los temas candentes de la Argentina y más graves de la Argentina, que es la inseguridad. Pero la vamos a analizar como solo lo podemos hacer en la Hora de Maquiavelo. La inseguridad, ¿le está ganando al relato o el relato le está ganando a la inseguridad? Porque seguramente que a usted seguramente que si le pasó algo a su familia, a un pariente, a algún vecino últimamente y cada vez más seguido, y seguramente que se debe estar preguntando, como yo, vení, ¿cómo corno en un país con una inseguridad gravísima, nadie que tome ese discurso de seguridad o inseguridad le dan bolilla en las elecciones? No te vayas. La Hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. En Telefónica no esperamos al futuro, vamos a buscarlo. Por eso incorporamos los últimos avances tecnológicos para que cada vez estemos mejor comunicados. Porque cuanto más avanzamos, más cerca del futuro estamos. Telefónica. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Yo todos ese años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. ¡Soltame! Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. Préstamos personales Ciudad Veloz. Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Vicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La Hora de Maquiavelo. Le decía, la inseguridad, ¿por qué nos preocupa tanto? Y sin embargo, en los últimos años, salvo alguna que otra excepción,
no ha movido el amperímetro, especialmente en la última elección, donde Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54%, ni mencionó la palabra inseguridad en toda su campaña, no lo hace ahora tampoco, por supuesto, pero en su campaña mucho menos, tampoco mencionó el tema inflación, por supuesto, y sin embargo la gente la votó. Mucha gente que sufre la inseguridad, y después les vamos a mostrar cuánta es la gente que realmente la sufre, y nos vamos a preguntar si, bueno, si en definitiva entonces el relato está siendo tan efectivo que la gente misma dice, yo sé que hay inseguridad, pero no sé, no me importa, o me importa pero no me importa, no lo entiendo muy bien. Y para ayudarnos a entender eso lo tenemos a Orlando D'Adamo, ya se lo habíamos presentado, el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, que es interesante porque además de ser investigador de opinión pública, es psicólogo, entonces se puede entender un poco mejor la difícil, la compleja mente del argentino. Y a Roberto Varga, por supuesto, el hombre, además de periodista, es bueno, analista y consultor político. Orlando, vamos a empezar mostrando una encuesta que publicó la Universidad de Belgrano hace poquitos días sobre la inseguridad. Algunas de las preguntas de esa encuesta sumamente interesante, que va a estar completa porque es extensa, en la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com. Actualmente la inseguridad es alta, media o baja. Le leo la barra roja, alta 79%. Seguimos. En comparación con 2011, el año pasado, la inseguridad aumentó, se mantiene, disminuyó. La barra roja aumentó 80. Con el agravante que los que dicen igual, es igual de mal. Igual de mal, claro. El 19 que dice igual. O sea que vos fijate el número que da, 99%. Claro. Disminuyó, le digo, es cero absoluto. O sea, nadie cree que haya bajado, encuesta, ¿no? de cero. De los delitos cometidos en el último año, ¿cuál es el que más recuerda? Bueno, el de Babi Echecopar, obviamente, mediático. El caso Candela, 31, son los más... ¿Cambió? Esa es una pregunta que a mí me resultó sumamente interesante, porque ahí vamos al tema del relato. ¿Cambió algún hábito en el último año a causa de la inseguridad? Y le pido, aquí tiene la encuesta, le pido que reflexione un segundo sobre su vida particular. ¿Qué cambió en su vida o qué usted decidió cambiar en su vida a causa de la inseguridad? Y el 68%, encuesta en Capital, hay que decirlo, que Capital no es la zona más insegura de la Argentina, dicen que hay muchas zonas en el conurbano que son peores, pero el 68% de los capitalinos dicen que cambiaron hábitos por culpa de la inseguridad. Y la pregunta por la principal causa, bueno, la más frecuente, 33% por el aumento de la pobreza, 17% la que le sigue por el aumento de la pobreza, más el aumento del consumo de drogas, y sigue la sensación de impunidad, las drogas otra vez, la educación, pobreza, impunidad, etcétera, etcétera. Bueno, y terminamos con la última, si la inseguridad afectó o no su calidad de vida, el 82% dice que lo afectó. Orlando D'Adamo, y yo ahora me pregunto, si Cristina, por ejemplo, ni mencionó la palabra inseguridad y por lo que vemos en esta encuesta de Capital es tan preocupante, ¿cómo sacó el 54%? Porque era un tema de campaña. Y en ese sentido uno tiene que reconocer que estuvo bien en no mencionarlo, porque si mencionaba, instalaba un tema en el cual no le iba a ir bien. La campaña fue muy bien. Y la oposición no logró... La oposición no logra articular ningún tipo de mensaje coherente. La oposición es casi una construcción teórica de un grupo de partidos y políticos individuales que no sabe muy bien para dónde agarrar. En otras situaciones, baches que ha habido en el último tiempo en la gestión hubieran sido rellenados por otros para llevar agua a su molino, ¿no? Entonces, esto no fue un tema. Porque yo me acuerdo de Bloomberg, vos te acordarás, Roberto, el caso de Bloomberg, 2004, recién empezaba el kirchnerismo. Bloomberg, a través del caso de su hijo, que fue tan dramática, la muerte de su hijo secuestrado, asesinado por los secuestradores, juntó en el 2004, algunos hablan de 300.000 personas fácil, en la Plaza del Congreso, que ahí sí caben 300.000 personas, en la Plaza de Mayo ni caben. Y era así. Hoy no movilizás a nadie, aunque te maten de a 20 por día. Pero ese código... quería decirte, con algunos agravantes que me parece son muy preocupantes, que es cuando se mete la cuestión política en la cuestión de la seguridad. Pues fíjate que incluso algunos cuasi funcionarios o gente que apoya al gobierno nacional escribían por Twitter que estas eran operaciones activadas por algunos para debilitar al gobierno nacional. Hubo unos 10-15 días de casos muy resonantes de inseguridad en el Gran Buenos Aires, con muertos, sobre todo con el epicentro en la zona oeste y zona sur.
hace 20 días atrás. Y tuviste Entonces, también el caso de él, cuando Aníbal Fernández era jefe de gabinete, de asegurar que era solamente una sensación. Bueno, pero digo... A mí me parece que yo como víctima de la inseguridad me parece indignante que me digan eso. Ahora hay un dato de tu encuesta que me parece que es muy llamativo. En casi todos los ítems está referenciada la palabra pobreza. Sí. En todos. Es decir, pobreza más droga, Sí. pobreza más no sé... Digo, la palabra pobreza aparece como el fondo del problema. Es decir, la gente identifica... Con lo cual, lo hablamos alguna vez, digo, estos números de pobreza que dice que tiene el INDEC, bueno, por supuesto son idílicos, ¿no? ¿No será también...? Sí, creo que tenemos 1% de indigentes y 6% de pobreza, no sé cuánto es el oficial. Sí, es 6 y pico y 1 y pico, lo que te indica que el 92% de la población argentina es de clase media para arriba. O sea que estamos casi tan bien como España. Más o menos. Quiero ir a vivir a ese país. Bueno, el dato es este. La pregunta, con el aumento galopante de la inflación, que todos sabemos que es el impuesto que se ensaña con los que menos tiene, ¿no aumentó la marginalidad en Argentina? No, seguramente. O sea, a ver, yo ahora no quiero hablar de las causas. Yo me imagino que la pobreza, la desigualdad, por supuesto, también tiene que ver, como también tiene que ver el desinterés del Estado por cuidarte, ¿no? Por cuidarte con una buena policía, etcétera. Además, de hecho, nuestra presidenta dijo que si hay algún conflicto como el que hubo en los Dragones, ahí en Chubut, que ella no iba a mandar más la gendarmería. Está bien, después la mandó cuando se trató de su provincia, de Santa Cruz, pero me imagino que lo hizo porque es Santa Cruz. Con lo cual demostró y lo declaró, desinterés por cuidar con el Estado a los habitantes. Pero si, insisto, Orlando, si esto en las elecciones no se plasma, en las manifestaciones ciudadanas, como en el 2004 con Bloomberg, ya no se plasma más. Porque tenemos casos Bloomberg como el de Axel Bloomberg, el hijo de Bloomberg, todos los días hay ahora. ¿Cómo puede ser? Y tenés esta encuesta, claramente, que está diciendo que la preocupación número uno, que la gente cambió hábitos, que la gente está preocupadísima. Ganó el relato, a pesar de todo, ganó el relato de que es una sensación. Sí, yo creo que la gente no lo ha priorizado en su agenda en el momento de la elección. La elección pasó por otros términos. Cuando está lo económico de por medio, en Argentina, para bien o para mal, mirá la elección en España, para bien o para mal, la gente eso es lo que prioriza y esto aparece de alguna manera secundario. Ojo que si se deteriora la situación económica, esto empieza a hacerse más relevante y se agrega a un cuadro general que es muy negativo. Y lo otro que necesitas, si vos bien señalás, es que tiene que aparecerte un líder. Ahí está, falta un Bloomberg. Es decir, Bloomberg habló el lenguaje que los Kirchner entienden mejor, que es el de ponerle a la gente en la calle. Entonces, cuando le pusieron a la gente en la calle, lo recibió, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso sucedió. Es notable, algunas personas nos decían en la encuesta, hay milanesas para todas, LCD para todo, fútbol para todo, automovilismo para todos. Estaría bueno. Seguridad para todos. Sí, para o todos. Algunos dicen bala para todos. Hay bala para todos. Eso sería otra variante, pero digamos, la gente por lo menos decía que hubiera una política nacional, que hubiera una preocupación. O sea que si a Bloomberg, que en su momento, recordemos que bueno, con esta historia triste de que mintió en su título de ingeniero que nunca tuvo, si no hubiese pasado esto que le afectó en la imagen por una estupidez, tanto de Bloomberg como en sí, hoy quizá haya un líder en el tema seguridad. Lo que pasa es que a mí me parece que vos lo señalaste bien. Cuidado con esto, porque cuando la economía medianamente funciona, más allá de que haya cuestiones estructurales que denuncien lo contrario, pero que no se ven, porque esas se ven a largo plazo. Es decir, ese es el gigante de pie de barro, pero mientras el gigante está erguido es un gigante. Sí. Entonces, mientras la gente tiene dinero para consumir, mientras se sostiene cierto nivel de empleo, mientras las tarifas siguen subsidiadas, el tema de inseguridad pasa a un segundo plano. Ahora, cuando la situación económica se empieza a complicar, crece la tasa de desocupación, empiezan los problemas, digamos, de sostenimiento del subsidio, la inflación devora el salario, ahí la inseguridad crece también en la preferencia a la hora de identificar el problema. ¿Entendés? Es decir, probablemente hoy un episodio dramático como el que le tocó sufrir al ingeniero o al no ingeniero Bloomberg, mejor dicho, tenga la misma repercusión que tuvo en el 2004, tal vez, no lo sabemos. Yo es muy difícil saber cuáles son los disparadores. Orlando D'Adamo, como
analista de opinión pública y como psicólogo, ¿opinás que podría aparecer en cualquier momento un nuevo Bloomberg? Es muy difícil predecir la aparición de los líderes. En realidad los políticos pagarían porque les dieran la fórmula para saber cuándo aparecen. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí coincido plenamente en lo que estabas diciendo recién. En el punto es que si vos tenés algo muy bueno e importante como es la economía, los demás problemas se vuelven periféricos. Pero cuando eso se deteriora, los periféricos empiezan a hacerse importantes porque dicen, pero ¿cómo? No tenemos ni esto, ni esto. Entonces no tenemos nada. Exacto. Diego, ahora en las encuestas, la gente identifica la inflación como un problema. Sí. El año pasado estaba número 5 la inflación, o 6. Es cierto, es muy cierto lo que dice Roberto. En la última encuesta que mostramos, que si no me equivoco era de Carlos Fara, de Management and Fit, de hace 2 o 3 semanas, la segunda preocupación era la inflación con un 60 y pico por ciento, 80 y pico por ciento tenía esto provincia de Buenos Aires, tenía la inseguridad. Sí. Esto significa que subió la inflación. Yo igual no me explico cómo hace un año no era una preocupación cuando la inflación era la misma. Porque todavía el salario le corría y le ganaba unos metros a la inflación. Eso este año se empezó a revertir. Ya lo que ganás no te alcanza para fin de mes. Entonces ya la inflación, vos lo detectás claramente. Decís, no, pero escúchame, voy al supermercado y las cosas valen 20% más. Es la misma inflación que teníamos antes. Lo que pasa es que antes la gente, además así me parece, también había una engaña pichanga, que era lo siguiente. Durante los últimos 2 años, particularmente 2010 y 2011, la gente compró mucho en cuotas. Claro. Y la gente se hacía cómplice del gobierno con la inflación diciendo, che, si sube la inflación, mis cuotas son más baratas. Exacto. Y no había nadie que le explicara ahí, o una oposición que nos supo hacer entender que ese sistema ya lo tuvimos y que no funciona, y ahora estamos viendo que no funciona. O sea que el argentino es muy hábil para manejarse en contextos inflacionarios en la economía cotidiana. Lo que siempre llama mucho la atención y es una luz roja preocupante es cuando el dólar empieza a entrar en zona de turbulencia. La mayoría de los argentinos, como en todos los países, porque tampoco es para pegarse con un látigo, no entiende qué es la balanza de pagos, no entiende qué es el déficit fiscal. Pero hay una cosa que se identifica rápidamente. El dólar. Si el dólar empieza se va de 5 a 7, algo muy malo está pasando. Entonces yo creo que esta es la otra alarma que se ha encendido para el gobierno y que además, como han hecho en la mayoría de las situaciones de crisis, no comunicaron bien. Ahora, para terminar, Orlando, te voy a pedir que hagas de asesor. El gobierno no necesita porque tiene unos asesores excelentes en materia de comunicación, porque si no, al contrario, no tendríamos el relato tan bien instalado como lo tenemos. Si esta encuesta, que repito, está en la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com, muestra cómo la inseguridad no solamente es una preocupación porque sí, sino porque la gente cambió sus hábitos, siente que su calidad de vida empeoró y de manera sustancial. ¿Qué se le puede recomendar a un político de la oposición, digamos, general, así de la oposición, para tomar este tema y convertirlo en un relato de, sí, mira, macho, no es que es una sensación, es un problema de verdad y ofrecemos una solución? 2 cosas. Una, lo de la sensación, Aníbal Fernández lo sacó de una encuesta nuestra. Y lo dice cada tanto, pero lo sacó y lo leyó como él quiso. Es decir, nosotros lo que dijimos en su momento es que están las personas víctimas de inseguridad y aquellas que no han sido víctimas, pero a través de lo que ven que le pasa a los demás, sienten que potencialmente su inseguridad también aumenta, con lo cual el cuadro es mucho peor, porque tener las víctimas directas y los otros que dicen, y por las dudas a mí también. Cierro porque lo ha dicho tantas veces que alguna vez te quería tener la oportunidad de aclararlo. Con respecto a lo otro, yo creo que la presentación de una preocupación genuina, en ese sentido Bloomberg era un tipo muy legitimado, porque era genuino en términos de que lo había tocado directamente. El dolor de un padre que pierde Pero por lo hijo. menos que alguien aparezca con un plan serio para afrontar esto y que lo ubique con la importancia que tiene. Estamos hablando de la vida de las personas. ¿Cuántos chicos fueron asesinados de Candela en adelante en Argentina por cuestiones vinculadas a la inseguridad? ¿Y cómo se compara eso con nuestras cifras anteriores? Es terrible. Terrible, sí. Todos los días hay un muerto nuevo. Antes era quizá una vez por mes. Lo que yo me planteo es, quizá el gobierno, así como lo hace con el INDEC, esté apostando quizá ahí a la ley de medios, ¿no? Para decir, bueno, pero si no lo damos en los medios y la gente no se entera. Y yo digo, hay un dato interesante. La gente es consciente de que la inseguridad está pasando, las balas están picando alrededor de uno, de sus familiares. ¿Quién no tiene familiares que en los últimos 3-4 meses no le haya pasado algún episodio grave de inseguridad? Entonces yo digo, creo que ese es un tema que ni siquiera silenciando los medios se puede sacar. Es cuestión de que ahí entiendan que la inseguridad es un tema muy grave. Orlando D'Adamo, de la Universidad de Belgrano, muchísimas gracias. Roberto Vargas, muchas gracias. La encuesta la tiene en la carpeta de materiales de la web, lahorademaquiavelo.com. Y digo, en el próximo bloque vamos a analizar en profundidad la crisis
de Starbucks, una crisis, un problemita minúsculo, pero todo el mundo habló de Starbucks durante días. ¿Y qué significa eso para las empresas? ¿Se puede evitar? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Desde 1982, en Carrefour sumamos voluntades con nuestros grupos de interés y trabajamos en pos de la inclusión social, el medio ambiente y la nutrición. En estos 30 años, tenemos la satisfacción de saber que día a día nos eligen millones de argentinos que confían en nosotros. Carrefour Argentina. 30 años comprometidos con vos. Dicasa Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La hora de Maquiavelo. Los vasitos de Starbucks, a ver si aparecen los vasitos de Starbucks por ahí, usted se acuerda, la semana pasada se habló mucho de la crisis de Starbucks, como si fuese una verdadera crisis. Acá tenemos una colección de vasitos de Starbucks. ¿Qué había pasado? Que bueno, que aparentemente, como siempre en la Argentina, Moreno mete la cola y se le acabó el stock de algún tipo de vasito de Starbucks a Starbucks. Y al poner vasitos argentinos no tenían el logo y algunos parece que se quejaron, alguno que otro se quejó en las redes sociales de que los vasitos eran más finitos, de menor gramaje y te quemaban, qué sé yo, no eran los mismos. ¿Qué hizo ese cargo nuevo que hay en las empresas, o por lo menos en las empresas que deciden meterse en la web? El Community Manager dijo, bueno, pedimos disculpas porque era en la industria argentina. La que se armó con los ánimos hiper NAC and pop nacionalistas que hay, bueno, le dijeron de todo a Starbucks, desde chistes hasta nada bonito. Y estamos con dos expertos en comunicación, pero particularmente en el tema comunicación en Internet y en redes sociales. Federico Rey Lennon, usted ya lo conoce, el hombre además de catedrático es director de la consultora New Link. Y lo tenemos a Gustavo Mames, que la consulta, bueno, él trabaja también para Salem Viale, pero para la consultora nueva que se llama Interactivity Agencia. Los dos son expertos. Bueno, se mandaron una macana porque tuvieron un montón de... O sea, las repercusiones en las redes terminaron en los diarios. Después hubo como 20 notas en Nación, Clarín, creo que salió en España, en varios diarios españoles, ¿no? La macana que se mandó Starbucks en Argentina. Y estas cosas pasan cada vez más seguido. Había pasado, ¿no? En el caso de Nestlé tuvo una crisis similar, Walmart tuvo una crisis. En Walmart fue una cosa tremenda. Sí. Un chico muy joven se ve que tuiteó ahí en medio de un terremoto, tuiteó, tiemblan nuestras competencias. Bueno, se enoja mucho la gente. ¿Qué pasa con las redes sociales que se mandan tanta macana? Mira, yo creo que hay dos cosas. La primera es que son muy sencillas de utilizar. Y me parece que eso es una tentación de cualquier persona en una organización, de decir, bueno, como es tan sencillo, ¿por qué no poner a alguien del equipo? Al sobrino de la secretaria, exacto, que tiene un Facebook joven, muy bonito. Porque piensan que los jóvenes tienen más onda, entonces pongamos un jovencito y lo estás cargando de una responsabilidad que es excesiva. Es como si en una agencia tradicional de PR vos pusieras a poner a alguien manejando la prensa ¿no? de una empresa y le dijeras, mandá la gacetilla que quieras, la que se te ocurra. Lo que pasa es que es más complejo.
¿no? Y pasa por un editor. Acá no hay edición. Son demasiado jóvenes los community managers que están manejando las imágenes de las empresas en las redes sociales, ¿no? No, el tema es, digamos, creo que el problema no es del community manager, sino de que le da de comer, digamos, ¿no? El community manager, no le vamos a echar la culpa a un community manager de hacer su trabajo. Probablemente lo haga bien para el puesto que tiene. Muchas veces son chicos sub-25. Sí, claramente. Pero el tema es como, digo, dejar un canal de atención al cliente, de un call center, dejar que un telemarketer sea quien determine cuál es la política de atención al cliente. Claro, el telemarketer puede atender al cliente, pero tiene que recibir un lineamiento. Claro, tiene que haber estrategia detrás del community manager, y es lo que a veces algunas compañías tentadas por un sobrino que se lleva bien con la computadora, se lo delegan a alguien que no está capacitado y que no trabaja en el antes. Porque acá, Diego, creo que lo importante es entender esto. Cuando hay un incendio, no hay que el momento para mejor combatir un incendio es antes del incendio, no cuando se prendió fuego. O sea, poner los matafuegos que hay que poner. Uno tiene que saber cuál es el plan de evacuación, dónde pongo los matafuegos, si hay sensores de humo. Eso se hace antes. Entonces, creo que el trabajo nuestro, de las consultoras, de las agencias que trabajamos con los medios sociales, es entrenar, generar un entrenamiento, generar los procesos antes de que estas cosas pasen. Estas cosas son casi inevitables, porque a veces puede ser un error de tipeo, o como le pasó, por ejemplo, a McDonald's, que en Estados Unidos generó una campaña que se llamaba Historias de McDonald's, asumiendo que la gente jugara con historias vinculadas con McDonald's, y la gente empezó a contar historias de McDonald's que no eran tan positivas. Claro. Bueno, uno se le puede ir de las manos. El tema es que uno tenga preparado toda una estrategia detrás del problema. Y ahí es cierto. Nosotros tardamos un año largo en generar un proceso que le quite el peso al community manager, porque creo que la clave está en que vos no podés poner todo el peso de una cadena en el eslabón más débil. Claro. Además hay una cosa que es fundamental, que es que estas crisis están ya naciendo en las redes sociales. O sea, y mencionamos el caso de Nestlé, el caso de Walmart, ahora mencionamos a McDonald's, y hay una docena más que, como ustedes saben cómo funciona la hora de Maquiavelo, vamos a seguir ahora analizando esos casos, pero sobre todo vamos a pedirles a Federico Rey Lennon y a Gustavo Mames que les digan a los community managers qué tener en cuenta para que estas cosas no pasen y para que las redes sociales no sean tanto una amenaza, sino que sean, un canal que les sirva a las empresas para mejorar su vínculo con la gente. Además, hay que decir una cosa más, antes de que nos echen. Starbucks creo que es la empresa más admirada del mundo en cuanto a cómo maneja sus redes sociales. Por eso es rarísimo que le haya pasado a Starbucks justamente, pero bueno, la Argentina siempre es un país distinto. Federico Rey Lennon, Gustavo Mames, quédense porque ahora vamos a seguir. Yo les digo, mientras tanto, ¿no? Como siempre, como de hace más de 10 años, ya no puedo ni hablar, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero nosotros aquí en la hora de Maquiavelo nos preocupamos por la percepción, y yo le pido, quédese, métase en la web lahorademaquiavelo.com y siga esta entrevista que vamos a hacer con Federico Rey Lennon y Gustavo Mames sobre no solamente Starbucks, sino cómo evitar crisis en las redes sociales. Chau.